El misterio de Luis, basado en la experiencia de Marín Carrillo. Por raro que parezca, esta historia no sucedió hace muchos años, cuando la tecnología no alcanzaba a llegar a los lugares más alejados del país. Tampoco pasó en una zona remota donde era imposible que interfirieran las autoridades. Sucedió hace 2 años, en un pueblo que está cerca del campo pero también está lejos de la civilización. Mi nombre es Martín y viví esta historia de cerca ya que conocí al pequeño al que le pasó. A 2 casas de la mía vivía Joana. Era una muchacha muy guapa con el cabello güero y con buen cuerpo. Tenía un hijo al cual le puso Luis. El papá del niño la abandonó y ella era mamá soltera. Pretendientes no le faltaban, pero ella no les hacía caso. Se dedicaba a cuidar al niño de 4 años. Y como en la colonia no hay tantos niños, todos saludábamos a Luis cuando lo veíamos en la calle, o cuando su mamá lo mandaba a la tienda por alguna cosa. Algunas veces llegó a venir a mi casa para jugar fútbol en la calle. Yo con 28 años también soy una persona joven por aquí. Los otros chavos que andaban entre los 15 y 16 años no le hacían mucho caso a Luis. A veces hasta se portaba muy mal con él. Le decían que era un encimoso y que si no tenía con quién jugar, entonces que jugara con su papá. Me daba mucha pena con el pequeño y entonces cuando me buscaba yo le decía que sí. Salía de la casa, aunque tuviera trabajo pendiente, me ponía a jugar con él. He de confesar que otra parte de mí también buscaba quedar bien con el niño para que era en simpatía a Joana, su madre. Hasta este punto todo normal, hasta que una tarde las cosas cambiaron. Recuerdo que yo estaba terminando de lavar unas cazuelas porque mi mamá vende menudo, y a veces le ayuda atendiendo una carnicería que es el negocio que le da sustento a la familia. Ya habíamos cerrado y ya estábamos limpiando las cosas cuando escuché unos gritos desesperados. Me asomé por la puerta y vi que era Joana. Estaba gritando el nombre de Luis y tocando las puertas de los vecinos. Me saqué mucho de onda y le pregunté qué estaba pasando. Joana se acercó a mí temblando y llorando como nunca la había visto. Tenía la cara pálida y los labios secos. Entonces me preguntó si no había visto a su hijo porque tenía más de 3 horas que no sabía nada de él. Al principio pensó que se había ido a la casa de la abuela al decir a la mamá de Joana, pero al ver que no regresaba fue a buscarlo a la casa de la mamá, y se dio cuenta que el niño no estaba ahí. Le ayudé a buscarlo por las calles alrededor de la colonia, en un parque que está a 8 cuadras, pero nada. No había rastro del pequeño. Joana comenzó a pensar lo peor y la gente que la acompañaba, que éramos los vecinos, e intentamos consolarla. Todo pintaba muy, pero muy mal. A mí me estaba dando vueltas la idea en la cabeza, pero no me atreví a decirla. Fue otro de los señores el que por fin dijo la palabra, esa idea que flotaba en el aire. ¿Y si se lo llevaron los pelones? En este punto me gustaría decirles que en mi colonia siempre hubo una casa a medio construir. Los dueños se fueron a Estados Unidos y no volvieron a preocuparse por ella. De pronto, de un día para otro, vimos que alguien continuó con la construcción hasta que quedó completa. La pintaron, le pusieron teja y taparon las ventanas. Cuando nos dimos cuenta de lo que se trataba, no hubo mucho que pudiéramos hacer. La casa fue comprada por un cartel del crimen organizado. Nos empezamos a dar cuenta porque llegaban muchas camionetas blindadas, y no era muy difícil darse cuenta que almacenaban su mercancía en la casa. Todos sentimos mucho coraje y miedo al mismo tiempo. Queríamos denunciar y hacer justicia, pero al mismo tiempo sabíamos que los pelones pertenecían al cartel de las 4 letras, y que solamente nos meteríamos en problemas. Fueron momentos muy difíciles no solo para Joana, sino para todo el barrio. Nos dimos cuenta de la amenaza que representaba vivir ahí. De todos los vecinos, solamente había uno que se llevaba bien con el que estaba encargado de la casa. Este se llamaba Norberto. Entre varios intentamos hablar con él para que preguntara qué hicieron con el pequeño. Sin embargo, cuando Norberto nos trajo noticias, nos dijo que el cártel no tenía nada que ver con la desaparición de Luisito. La mayoría de la gente no creyó, como es natural. Aunque muchos querían dar aviso a la policía, daba miedo que eso pusiera en riesgo nuestra familia.
Por cuenta propia decidimos seguir buscando las orillas de la carretera y de un arroyo que no quedaba lejos. En total fueron 20 días de búsqueda hasta que apareció el cuerpo del pequeño. Es una imagen que hasta el día de hoy no me quito de la cabeza. El pequeño cuerpo de Luis estaba momificado, como si hubiera estado muchos años debajo de la tierra o algo parecido. No tenía sangre ni órganos. A mí me recordó a cuando se encuentran en el campo los cuerpos de los animales ya secos, con el cuero gastado por el sol y el tiempo. Johanna enterró inmediatamente al niño y no hubo misa ni velorio. Me imagino que ella no quería que hicieran preguntas y tampoco dar explicaciones que ella misma no podía resolver. No se quiso quedar en la casa y se fue poniendo la casa en venta. Todavía hoy la casa sigue vacía. Y yo le pregunté a mi mamá si ella sabía lo que pudieron hacerle y todavía echándole la culpa al cártel. Mi mamá me contestó que sus grupos buscan ayuda de seres malignos y que a cambio ofrecen sacrificios. Para mi mamá el cártel sí se llevó a Luisito y dieron en ofrenda para el ser infernal al cual le piden protección. Otros en la colonia decían que era un rapto extraterrestre de una bruja o un nahual. Muchas cosas se dijeron alrededor de la muerte del niño, pero nunca se encontró una respuesta. Hace poco me enteré de que la familia de Johanna se dio aviso a la policía para que investigara al cártel como presunto responsable, pero esas averiguaciones no llegaron a más. El miedo es el peor enemigo de las personas, y hablo al miedo a otros seres vivos. Creo que por no buscar problemas jamás sabremos qué fue realmente lo que pasó. No sé de otro caso como este, pero si alguno de ustedes sí, ojalá lo puedan poner en los comentarios. Mi nombre es Jocelyn y soy de Chiapas. Tenemos 30 años de casado y nuestro matrimonio está mejor que nunca. Al principio fue complicado porque Raúl trabajaba como trailero transportando material de construcción para una empresa muy famosa. A mí nunca me gustó que él estuviera en eso porque me pareció un trabajo peligroso, sobre todo porque la mayoría de sus viajes los tenía que hacer durante la noche. Le estuve insistiendo que dejara de trabajar en eso y entre los dos podíamos pensar en otra cosa que nos dejara dinero y que al mismo tiempo nos permitiera estar más tiempo juntos. Raúl no quería. Los viajes eran pesados, pero le pagaban muy bien. No quería dejarlo seguro para intentar un nuevo negocio que podía funcionar o no. Entonces no me quedó más remedio que apoyarlo como juré hacerlo ante Dios el día de nuestra boda. A mi Raúl le pasaron muchas cosas durante sus viajes. Una vez me contó que antes de conocerme tenía una ruta en la que siempre aparecían animales muy raros. A veces eran coyotes, otras veces tigrillos del monte. Lo raro es que los animales lo seguían por varios kilómetros sin cansarse, y tampoco bajaban la velocidad, como si lo estuvieran siguiendo para asegurarse de que se iba de la zona. En una ocasión me dijo que había encontrado una mujer a un lado del camino. Tenía un vestido desgarrado y estaba descalza. Cuando él iba en la carretera le vio de espaldas y le preocupó mucho ver a una mujer en medio de la nada y en mal estado. Se paró a un lado de la muchacha y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer le contestó que sí, que había tenido un accidente y si la podía llevar al pueblo más cercano para poder dar aviso a sus familiares y a la policía. Raúl se bajó para ayudarla a subir al camión y en ese momento, dos hombres salieron con armas en mano quitándole todo. A partir de esta experiencia se volvió un hombre más precavido y llevaba un cuchillo en la cabina por si acaso. Además, ya no se paraba en la carretera por nada del mundo. Cuando teníamos 6 meses de casados, tuvo un viaje de México a Coahuila. Yo le pedí que me llevara con él para pasar más tiempo juntos. Y así servía que llevaba comida para los dos y también podíamos platicar de nuestra vida, si íbamos a tener hijos y cuándo. Al principio pensé que él no iba a querer, pero le di el entusiasmo mucho. Llevé mucha comida y nos fuimos. Lo primero que me di cuenta fue que los viajes son pesados, pero estar con mi marido hizo todo mejor.
Lo que pasó la segunda noche me cambió la idea de todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Yo tenía un termo con café y estaba sirviéndole a mi esposo. Él estaba muy cansado, pero quería manejar toda la noche para entregar el material durante las primeras horas de la mañana. La carretera por la cual íbamos estaba en medio del bosque y tenía muchas curvas. Nosotros no estábamos poniendo mucha atención en lo que estaba pasando en las orillas. Yo estaba nerviosa porque recordaba mucho las historias que mi marido me había contado. En eso, en medio de la carretera y de la oscuridad, escuchamos un fuerte maullido. Imagínense que era el maullido de un pequeño gato, solamente que se escuchaba muy grande. Entonces mi esposo me dijo: «Mira ahí delante, estás viendo lo mismo que yo». Dirigí la vista hacia donde señalaba mi esposo y vi a un niño de unos 5 años en medio de la carretera levantando las manos. Estoy diciendo que eran casi las 3 de la madrugada en una carretera en medio del bosque, y no había ningún adulto a la vista. El sonido del maullido salía del pequeño y se escuchaba en medio de esos sonidos de animal la palabra ayuda. El pequeño levantaba las manos y decía que nos detuviéramos. Además, otra cosa que me llamó la atención fue que este niño tenía una especie de humo blanco que lo rodeaba, pero apenas se le podía ver. Para que se den una idea, se veía como cuando del concreto sale un humo extraño cuando sale el sol. El caso es que mi esposo se detuvo y yo estaba muy asustada. Mi cuerpo estaba petrificado y sentí que los dedos se me engarrotaban. Mi esposo mantuvo la calma y decidió avanzar hacia adelante. Yo reaccioné y le dije que era lo que estaba haciendo porque parecía que iba a echarle el camión encima al pequeño. Mis ojos no se despegaron de la pequeña silueta del pequeño que estaba frente a nosotros. Y aunque mi marido había disminuido la velocidad, no tenía intenciones de detenerse. Cuando estábamos a punto de pasar por él, cerré los ojos con todas mis fuerzas y apreté los dientes. Se sintió como las llantas lo aplastaban y solamente así mi esposo se detuvo. «¿Qué hiciste?», gritaba presa de la histeria. Mi esposo estaba muy nervioso, pero sí noté que no se iba a dar por vencido. Agarró el cuchillo y se bajó y se veían asaltantes alrededor, sin duda iban a salir para ver qué había pasado. Yo también me bajé para estar segura de que mi marido estaría a salvo. Estuvimos revisando las llantas del camión y no había nada. No había rastros de sangre ni tampoco una sola señal de que hubiera muerto alguien. «Vámonos de aquí», me dijo mi esposo con mucha certeza. Me subí al camión y seguimos sin detenernos. Entre los dos intentábamos sacar algunas conclusiones. Mi esposo sí pensaba que podía ser un asalto y había manejado lento para que el niño se moviera. De esta manera íbamos a arruinar la trampa, pero al final no se movió. Yo le dije sobre el humo que lo rodeaba, además de que nunca escuché que el niño gritara como lo hacía aquel pequeño con esos gritos de animal. Así que nos dimos cuenta que en realidad lo que vimos esa noche fue el espíritu de alguien. Un pequeño que seguramente falleció en ese lugar o cerca de ahí. Aquel fue el último viaje que hizo mi esposo y luego renunció y abrimos nuestro propio negocio. Ha pasado mucho tiempo de esta experiencia, pero nunca la voy a olvidar. Ni la figura de aquel niño, ni ese horrible chillido que me atormentó por varios días. Ver a un fantasma es más fuerte de lo que se puede creer. Y de verdad, no se lo deseo a nadie. Espectro de la noche, basado en una historia anónima. La historia que me gustaría contarles ocurrió en El Salvador, en el departamento de Huachapán por allá del año 2003. En ese momento tenía 17 años y vivía en una colonia a las afueras de la ciudad. El pueblo más cercano quedaba media hora caminando. Básicamente vivía entre vegetación silvestre del campo. Una calurosa tarde de fin de semana estaba con los amigos jugando fútbol como era nuestra costumbre. Cada fin de semana formábamos equipos y hacíamos un mini torneo que resultaba muy divertido. Los grupos se integraban por amigos, conocidos y familiares. Terminábamos de jugar alrededor de las 8 de la noche.
Después nos quedábamos conversando y bromeando con mi grupo de amigos mientras los demás se retiraban a sus casas. Ya para las 9:30 la mayoría se había ido. Esta colonia no tenía alumbrado público, las calles solamente se iluminaban con algunos focos que tenían algunas casas. Al final nos quedamos un par de amigos y yo y nos fuimos caminando para mi casa. Teníamos la intención de comer unas cuantas naranjas. Así estábamos muy entrados en la conversación cuando de la nada se fue la energía eléctrica en toda la colonia. Como había luna llena, ayudaba a iluminar o al menos nos dejaba ver lo que había alrededor. Para ese momento ya eran las 11:30 de la noche y mi amigo me dijo que ya se tenía que ir. Toda la colonia era de terracería y el camino que llevaba en la avenida principal pasaba frente a mi casa. Entonces le respondí a mi amigo que lo encaminaba hacia la carretera que estaba a 2 cuadras de mi casa. Empezamos a caminar y cuando íbamos a la mitad de la cuadra, a unos 10 metros de nosotros, estaba una casa que había sido abandonada un año atrás. La verdad nunca supe el motivo, pero algunos dueños la dejaron ahí a su suerte. Entonces los dos vimos que de la casa salió una mujer vestida de blanco que caminó hacia nuestra dirección. Al principio no le pusimos atención, hasta que ya estaba a unos cuantos metros de nosotros. Me detuve y también detuve a mi amigo. Lo vi y le susurré. Mira, no tiene pies. Está flotando en el suelo. Cuando vimos eso nos asustamos, pero intentamos mantener la calma. Recogimos un par de piedras y se las aventamos. La mujer se detuvo y se quedó parada. No pude asegurar de que nos estaba viendo porque no pudimos verle su cara. Esta la tenía toda cubierta de pelo. Mi amigo le aventó la última piedra y esta simplemente lo atravesó. Esto terminó por sacarnos de onda y ahora sí ya no pudimos controlar el miedo. Nos dimos la vuelta para salir corriendo de ahí, pero la figura de la mujer apareció al otro lado. Nos giramos de regreso y ahí estaba. Básicamente a donde sea que volteáramos se nos aparecía. Entonces se me ocurrió decirle a mi amigo que regresáramos a mi casa y parecía que se iba alejando. Para que se den una idea, parecía ese efecto cuando vas en carretera en un auto y vas de frente a un cerro. En lugar de acercarse, se aleja. Fue algo más o menos parecido. Le pregunté a mi amigo si quería quedarse en mi casa y me respondió que no, que podíamos seguirla para verla dónde iba. Para cualquiera hubiera sido una locura, pero tal vez porque entre los dos nos dábamos valor. Le dije que sí y nos fuimos detrás de esta mujer. Estuvimos avanzando como media cuadra gritándole que no le tenemos miedo, hasta que llegamos a un terreno baldío que estaba frente a un sembradío de milpa. El espectro se metió al terreno baldío y se fue hasta el fondo. En este punto ya no me pareció tan buena idea ir detrás de esta mujer. Le pregunté a mi amigo si quería entrar al terreno baldío y cuando lo miré estaba como hipnotizado, como si su mente estuviera en otro plano. Por más que le hablaba, no me hacía caso. Mi amigo empezó a caminar hacia el terreno mientras yo intentaba agarrarlo para que no hiciera una locura. En eso escuché un ruido muy fuerte del lado del maizal. Para ese punto yo ya estaba aterrado. Del lado del maizal salió una sombra muy grande. Sentí que de verdad no iba a librarla y casi me mojo en los pantalones. La sombra era de un vecino que venía con un machete enorme que brillaba en la oscuridad. Estaba fumando un puro y se fue directamente hacia mi amigo. Le dio una calada al puro y le echó el humo a mi amigo en la cara. Solo de esa manera mi amigo pudo reaccionar. El vecino nos gritó que nos fuéramos de ahí porque él también estaba siguiendo esa cosa desde las faldas de la montaña. La verdad sentía que mis pies no me respondían. Creo que mi amigo estaba igual porque ninguno de los dos se movió. Entonces el vecino nos dijo que hace unas semanas a mujer se le apareció a uno de sus sobrinos. No sabe exactamente qué pasó, pero el muchacho no respondía. Se había quedado como loco, perdiendo un poco más la razón cada día que pasaba. También nos dijo que el machete y el puro estaban curados especialmente para terminar con ese espíritu. Ahí me di cuenta que este señor nos estuvo cuidando las espaldas, y que si no hubiera aparecido, quizás mi amigo y yo hubiéramos corrido la misma suerte que su sobrino. Nos despedimos de él y caminamos rumbo a mi casa. Por su parte el vecino se quedó frente al terreno baldío.
Solo cuando estuvimos algo lejos se metió al terreno y lo perdimos de vista. Cuando llegamos a mi casa le presté una bicicleta a mi amigo y se fue como rayo para su casa con el miedo que tenía. Yo me encerré con llave y le conté a mi hermano lo que había pasado. Como a los 15 minutos de haber llegado escuché unos lamentos bastante fuertes. Me preocupé mucho porque pensé que el espíritu de la mujer le había hecho algo a nuestro vecino, pero en realidad no había nada que pudiera hacer. No supe en qué momento me quedé dormido y no desperté hasta el día siguiente. Por la mañana cuando salí a la calle me encontré a mi vecino y le pregunté qué era lo que había pasado. Él me dijo que cuando entró al terreno el espectro cruzó un muro y desapareció. Por más que estuvo dando vueltas ya no pudo encontrarla. Durante las siguientes semanas, luego de eso nos dimos cuenta que otras personas habían visto a la mujer en distintas partes de la región, y que varios terminaron como el sobrino del señor, locos y completamente fuera de la realidad. ¿Quién es esta mujer y por qué tiene ese efecto en quien la mira? La verdad es una duda que espero no poder resolver nunca.